l'actualitat, no? Però que malauradament doncs, aquesta setmana ens ocupa les grans portades de tots els diaris després del que va passar a París. Llavors, per nosaltres, una mica la reflexió que ens portava a fer aquesta tertúlia era que entendre tant els processos interns d'Orient Mitjà com el joc geoestratègic que juguen les potències mundials és una qüestió fonamental a l'hora de fer la pràctica política també aquí a Barcelona, a Catalunya o a Espanya, no? I una demostració d'això doncs, és que les conseqüències immediates que ha tingut l'atac als treballadors de Charlie Hebdo, doncs, des de la gran manifestació popular que hi va haver a París fins a les incendiàries declaracions de Le Pen i els atacs islamofòbics que s'han anat donant aquests dies. Per nosaltres, entendre el que passa és la millor forma de poder combatre la por i l'odi, no? Que són armes polítiques que utilitzaran moviments reaccionaris i antidemocràtics, no? Tant d'allà com d'aquí. No? I per tant, doncs, creiem que era imprescindible dedicar un temps de reflexionar sobre això. Per tant, volem agrair-li a la Nazanin que ens acompanya avui. La Nazanin és politòloga, ha treballat de professora i tutora a la UNED i a cursos a distància a la UB, és traductora jurada també i autora de diversos llibres i articles i columnista habitual al diari Público. Li donarem la paraula, uns 30 minuts, 40 minuts, més o menys ella que s'adapti a això i després doncs, el que farem és obrir el micròfon perquè compartiu les reflexions i preguntes que us hagin sortit aquestes setmanes o us vagin sortint durant la xerrada. Hola, buena tarde. Gracias por estar aquí. Tanta gente. Bien, yo doy por hecho que este público ya sabe muchas noticias, ¿no? Por eso, en tan poco tiempo que disponemos, no voy a contar esas noticias, sino me voy a centrar en lo global, ¿vale? Ver el bosque en vez de ver un árbol, que si no nos quedamos en el árbol, ¿no? Voy a hablar de aquellas noticias y aquella parte de la realidad de que la prensa de izquierda no ha hablado. Ya pasamos de los medios de comunicación de masas que están manipulando absolutamente toda la realidad y también los ingredientes de esta gran realidad. Por ejemplo, ayer que salió este señor barbudo de Yemen, no sé si os acordáis, un señor que tenía la barba medio teñido, ¿no? Sí, muy guapo, sí, muy atractivo. Y decía, era increíble el escenario, la escenificación. Había un señor muy respetable y la imagen que él decía que era de Al-Qaeda y detrás estaba la bandera del Estado Islámico, la bandera negra del Estado Islámico. Hasta ayer mismo, hasta ver esta imagen, todos los medios de comunicación de masas y el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, podéis mirar en Google, lo vais a encontrar con esta misma frase y dice: es muy difícil luchar contra el Estado Islámico porque es una escisión de Al-Qaeda y esta gente no las conocemos y como se han separado de Al-Qaeda, por lo tanto odian a Al-Qaeda, o sea, son diferentes. ¿Así? Es otra organización. Vale, entonces, ¿por qué Al-Qaeda le respalda? Porque, a ver, la gente que estamos aquí sabemos mucho de esto de que de un grupo político sale otro de su seno y este grupo es el principal enemigo del grupo madre, ¿verdad? Es así. ¿Cómo es que le apoya? Pues todo esto es un montaje absoluto para no luchar contra el Estado Islámico porque no lo conocemos, es muy confuso, son muy grandes, no sabemos quiénes son, por lo tanto no podemos luchar contra ellos. Yo escribí un artículo hace 3 o 4 meses y puse el título es ¿por qué Obama no lucha contra el Estado Islámico? Antes de que el Estado Islámico avanzara y hiciera esa masacre en Siria e Irak, porque ya sabíamos el plan que habían elaborado para toda la zona y ahora vemos que no es solo la zona de Oriente Medio, va mucho más para allá, es más amplio, ¿no? Bien. Había unas imágenes que son dignas de reflexionar. Esta imagen de los políticos, está bien que toda la prensa les ha denunciado que detrás no hay nadie, o sea, están en una calle prácticamente cercados, están los políticos, están los grandes que financian el terrorismo internacional, esto aparte. Pero ¿sabéis cuál es el elemento más importante que no se ha tocado? La ausencia de un representante importante de Estados Unidos. No está Obama, no está John Kerry.
Ni siquiera está Biden, que es la parte del sector más derechista del gobierno de Obama. ¿Por qué? Posiblemente porque no estaba de acuerdo con lo que había pasado en Francia. El gobierno de Obama va a ser perjudicado. El gobierno de Obama lo voy a separar de los que están en el resto de establishment, que son el sector más belicista de Estados Unidos, que han tomado prácticamente la totalidad del poder en Estados Unidos, en el Congreso y el Senado, y están tumbando todos los planes que tenía Obama. A ver, ya sabemos que es representante del imperialismo, pero estaba usando el poder blando. Y a nosotros, los pueblos oprimidos, nos interesa, si quieren machacarnos, que lo hagan con el poder blando. Y que, es verdad, que no nos lancen tantas toneladas de bombas, que nos ahoguen con las sanciones económicas, la pobreza, pero las bombas, además, no. Pues era la política de Obama. Los que han ganado desde hace meses y han tomado la totalidad de la política de Estados Unidos son no solo el Partido Republicano, sino el sector peor, que son Tea Party. Por eso Obama no estaba representado en esta exhibición. Lo encabezaba prácticamente Hollande, que va a ser Bush, que quiere ponerse en la piel del Napoleón, y prácticamente Francia está tomando el relieve de Estados Unidos, tanto en Libia, como vimos en Sarkozy, que capitaneó en la invasión a Libia, como ahora en Siria. El principal interesado en derrocar al gobierno de Bashar al-Assad es Francia, no es Obama. No es Obama, luego os contaré por el tema de Irán. Bien, estas son imágenes, y este es el portaavión francés que ya ha partido hacia el Golfo Pérsico. Eso es lo que sabíamos, lo que ya, yo el lunes lo dije, es que van a hacerlo, y ya estaba dentro del plan antes del atentado, lo estaban tanteando, y justamente esperaron, o no, pero utilizaron el acontecimiento y mandaron el portaavión, que es el más grande que tiene Estados Unidos, Charles de Gaulle, al Golfo Pérsico. Ahora, los portaaviones que están en el Golfo Pérsico son 6. Y esto, además de cerca de 400.000 soldados de la OTAN que siguen en el Golfo Pérsico, desde las bases militares, las 4 bases militares que tiene en Arabia Saudí, en Omán, en Kuwait, en Irak, en Turkmenistán. O sea, Irán está absolutamente rodeado. La pieza gorda de todo esto es Irán, no es Siria. Ni es Irak, porque ya son estados prácticamente desaparecidos. O sea, como estados, Siria y Irak ya no existen realmente. Bueno, la propaganda que han usado y van a usar, porque eso es lo que funciona, ¿no? Además, es una propaganda muy sofisticada que a veces incluso confunde a la gente progresista. Bueno, estos que aparecieron con el tema de Nigeria, que rescatar nuestras hijas, oiga, esta es la cifra real. Cuando Michelle Obama dice esto, llora por las niñas africanas que ni las conoce, ni las ha visto en su vida, y son de otro país. En su país, cada año, más de 500.000 de mujeres negras y blancas pobres son raptadas, violadas. Y no pasa nada. O sea, no llora por ello. O sea, la hipocresía es absolutamente brutal. Tanto todo lo que han dicho en este atentado, que no han tenido en cuenta millones de personas que han muerto, han quedado mutilados bajo las bombas de Estados Unidos y de la OTAN en la zona. Pues no lo han dicho, nadie ha soltado ni una sola lágrima por ellos, ni han dicho que yo soy iraquí, yo soy afgano, nada, ni un minuto de silencio por tantas muertes, ¿no? Vale, eso lo sabemos. Ahora vamos por el análisis, que es lo que nos interesa, que nos puede guiar lo que hay detrás de este atentado, que es, va a dar un giro total a la estrategia internacional a todos los niveles. O sea, nos afectará aquí, en Oriente Medio y en Grecia también. Estamos ante el fin de la era. ¿Es la era o es el era? La era. Sí, con los artículos. Es que en mi lengua no hay artículos. Bien. El fin de la era anti-Bush. El imperialismo necesitó un gobierno de Obama para respirar, para reparar la imagen dañada de Bush. El capitalismo mundial en general, hasta los europeos en el año 2008 no querían saber nada de Bush. Obama rescató a Estados Unidos y recuperó este liderazgo moral de los americanos, pero esto ya se acabó. Ahora vuelve la era de Bush. En formato de Jeff Bush,
el hijo pequeño de Bush, también puede ser, pero da igual. Han vuelto, los más belicistas han recuperado el poder en Estados Unidos. Los de Tea Party y principalmente van a luchar contra dos organizaciones a nivel mundial que representan, que eran y siguen siendo, ahora con más debilidad y posiblemente en el futuro tendrán problemas, con los BRICS y con el Tratado de Shanghái, la Organización de Cooperación de Shanghái, que es una organización de Asia Central liderada por China, Rusia y luego están los que están ahí, están en los países de Tayikistán como Turkmenistán, Uzbekistán. Irán es socio observador, la India es socio observadora y hay muchos países de la región que se están integrando en esta organización de Shanghái, que no solo es de cooperación económica, sino ya es de cooperación militar, seguridad, política y también económica. Por lo tanto, se está convirtiendo, o sea, la idea es como si fuera un pacto de Varsovia más ampliada. Esto al menos es la idea que está ahí, ¿no? Pero Estados Unidos está haciendo todo lo posible para que ni Shanghái ni BRICS, sobre todo BRICS, deje de funcionar. El atentado que es el bajar el precio de petróleo va por ahí, que ahora os contaré. Es para desintegrar BRICS primero. O sea, lo primero objetivo es destruir BRICS. También estas negociaciones que está haciendo con Irán, con el programa nuclear, justamente está resistiendo firmar el acuerdo nuclear con Irán, que significa desarmar a Irán en todos los sentidos, pero por las buenas, con las sanciones económicas, en vez de lanzarle bomba, ¿no? O sea, Obama ha ganado en esto. Irán también, ya luego hablaremos un poco de Irán también. O sea, debilitar Irán, Rusia y luego aliarse con ellos. Debilitar los lazos, eso que Estados Unidos tiene con Arabia Saudí. Esto formaba parte de la doctrina de Obama. El objetivo final, contener a China. Por ello, quería retirarse de Oriente Próximo. Y quería evitar una Chindia. Chindia es la unión que se supone que puede ocurrir entre China e India. Estados Unidos ha intentado de todas las maneras evitar el acercamiento de los dos gigantes asiáticos, que sumando la población es casi la mitad de la población, las 2-3 partes prácticamente de la población mundial, aparte de la economía que representa. De momento no lo ha conseguido, porque incluso el nuevo presidente indio, que es menos de izquierda, es menos no alineado, es más alineado con el occidente, prefiere un vecino, tener buenas relaciones con el vecino chino, que tener buenas relaciones con Estados Unidos, que está a kilómetros. O sea, prefiere llevarse mejor con China. De momento, Estados Unidos no ha conseguido evitar esta unión, pero tampoco China ha conseguido que la India esté unida a ella. Están en BRICS, ¿vale? ¿Veis? El BRICS lo que representa además Brasil, el gigante de Latinoamérica. Por lo tanto, esta ha sido una de las estrategias de Obama. El control sobre el Océano Índico es muy importante, sobre todo por los barcos comerciales de China que llevan todos esos productos de todo a 100. Claro, es que China está viviendo de esto. Evitar esto, control sobre el Océano Índico para controlar los barcos comerciales de China ha sido una de las prioridades de Obama. Privarle el petróleo de Irak, Libia e Irán, y eso lo ha conseguido. La guerra contra Irán, la guerra económica contra Irán, contra el petróleo. Irán no puede vender su petróleo al mundo. Tiene una proporción muy poca cantidad para venderlo. Y luego no puede, cuando vende el petróleo no puede cobrarlo. Tiene que cobrarlo en especias, o sea, nada. Le venden basura, ¿no? Libia ya no puede vender su petróleo a Irán después del ataque de la OTAN, a China, perdón. De hecho, Libia ha dejado de existir como Estado. En este momento, mirad, hasta en Madrid han anunciado, la embajada de Libia, bueno, alguien ha puesto un anuncio en internet de que la embajada de Libia en Madrid no representa al Estado libio, porque no existe. En este momento hay 3 estados en el territorio libio. O sea, no tiene ni representación diplomática. Y su petróleo, pues está por ahí. Irak tampoco. Irak vendía gran parte de su petróleo a China, ahora no lo vende. Por lo tanto, China ha sido privada del petróleo de Irak, Libia, de Irán y también del Sudán Sur. ¿Os acordáis de Sudán? Sudán era el país más grande de África. Y toda la gran parte del petróleo que tiene está en la parte sur. Mirad,
en vez de que Palestina tuviera su estado independiente, porque ya lleva 60 años pidiéndolo, de repente aparece Sudán Sur y es el último país independiente con representación ante la ONU. Bueno, la primera embajada abierta en Sudán Sur ha sido la de Estados Unidos. La segunda ha sido de Israel, porque desde Sudán vigila al Egipto que está al otro lado del Nilo. Y tercera embajada, ¿sabéis quién es? No. Lo siento por los que defendéis al Papa Francisco. Pues el Vaticano. Hay una batalla tremenda entre el Islam y el Vaticano, el cristianismo católico, por la conquista de África. Como siempre, como antes, al principio del siglo pasado, donde entra el catolicismo, el cristianismo, entran las multinacionales occidentales, o sea, el primer paso. De hecho, ahora la mitad de África es cristiana, casi la otra mitad es islámica, musulmana. O sea, hay una batalla, y en parte de estas luchas, por ejemplo, en Nigeria y tal, están detrás las multinacionales de petróleo y de otros recursos naturales. Sí, a ver. Pues eso, que China también ha sido expulsada de Sudán Sur. Por lo tanto, China se está enfrentando con una crisis energética muy importante. Pero ya os contaré, está lanzando un truco que va a hundir los mercados internacionales. Mirad, las implicaciones de estos reajustes político-económicos son guerras regionales. Esto que están hablando algunos grupos de la Tercera Guerra Mundial, vale, existe esta Tercera Guerra Mundial, pero es regional. Y principalmente, de momento, está centrada en Oriente Medio. Ahí hay una guerra mundial entre China, Rusia, los países grandes, toda la Unión Europea. Y, por ejemplo, España está mandando fuerzas otra vez a Irak. O sea, Irak que protesta. O sea sí, ha dicho que o ha mandado o va a mandar. Incluso en Afganistán, España ha pedido una base militar. Oiga, ¿qué se os ha perdido en Afganistán? ¿No? Pues ahí vigilan China, Irán, la India, o sea... Afganistán es el corazón de Asia Central, aparte de los recursos energéticos y mineros que tiene. Bien, el Congreso norteamericano y el Senado, cuya política está ganando en Estados Unidos y en el mundo, estaba en contra de la salida de las fuerzas norteamericanas de Irak. Está en contra de un acuerdo con Irán, lo va a sabotear de cualquier manera, de todas las maneras que pueda. Y está por ocupar Siria y derrocar a Bashar al-Assad. O sea, la próxima estrategia es derrocar a Bashar al-Assad. Pero no Bashar al-Assad como dictador, sino desintegrar Siria. Porque el problema de esta gente no es el individuo. Si Bashar al-Assad fuera el problema, hubieran hecho un golpe de Estado típico que lo suelen hacer en África, en Latinoamérica, quitarle y ponerle otro. Ya le hubieran pegado un tiro o un misil israelí hubiera caído en el palacio de... A ver, seamos sensatos. Claro que Mossad tiene control donde está Bashar al-Assad, ¿o no? No lo derrocan porque le necesitan, porque su existencia militariza aún más la zona. Es un pretexto para que vuelvan a ocupar Oriente Medio. Y esta vez no es cambiar el gobierno de Siria, sino es cambiar, no regímenes, sino el mapa geográfico de Oriente Medio. Remodelación de las fronteras. Y en esta remodelación, ya veréis, el Estado Islámico ha sido el pretexto más importante, porque ha destruido las fronteras. Y no lo han hecho las tropas norteamericanas, han hecho los propios musulmanes, nos lo están presentando, ¿no? O sea, el culpable también son ellos. Ahora, fragmentar Oriente Próximo es el objetivo, de hecho ya está en marcha. 2 estados que hemos dicho ya no existen. Puede formarse un estado nuevo, Kurdistán. Y Kurdistán, lo siento mucho, que tiene un apoyo tremendo aquí, pero los que van a formar el gobierno de Kurdistán en la zona van a ser una sucursal de Netanyahu. No son, aunque parezcan izquierda, pero no lo son, la verdad, porque ahí hay mucha confusión. Nosotros ya les conocemos desde hace muchos años de las izquierdas, esto dentro del los partidos kurdos. Hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Hay de todo, pero el tema Kurdistán es muy complejo. Los líderes kurdos, incluso de izquierda, como Frente Patriótico de Kurdistán de Irak, es aliado directo de Israel. Y todo lo que hacen no es por el bien, porque el nacionalismo, su nacionalismo es ciego, absoluta, no es un nacionalismo internacionalista, digamos, no es una izquierda internacionalista. Cuando hubo el escándalo de las cárceles de Abu Ghraib, por ejemplo, no dijeron ni una palabra.
estaban aquí al lado las cárceles que sucedían aquellos crímenes. Bien, acorralar a Irán y a la República Islámica. Ahí hay que separar lo que significan los estados para el nuevo concepto que tienen los americanos de la zona y los regímenes. Estados Unidos, en este caso, en el caso concreto de Irán, no va para derrocar a la República Islámica, que se está portando muy bien, llevan 30 años conviviendo pacíficamente, ¿verdad? No ha habido ningún conflicto entre el gobierno iraní y el gobierno de Estados Unidos. Ni siquiera en el momento de la toma de la embajada de Estados Unidos a Irán. Estados Unidos lo que quiere es lo que ha hecho en Irak. Debilitar Irán, porque Irán es la potencia más grande de la zona, por el país es casi 3 veces más grande que España territorialmente. Es la primera reserva del gas del planeta, antes que Rusia. O sea, primero es Irán, luego es Rusia, tercero es Qatar, cuarto es Turkmenistán. Y luego, claro, tiene una población de 80 millones y es un país muy preparado, muy desarrollado. Y esto impide, o sea, Estados Unidos mira a Irán no como país islámico, fanático, oiga, eso también lo tenemos en Arabia Saudí, y peor. Irán es el rival económico-político, no solo de Israel, sino de Estados Unidos en la región. Por lo tanto, lo que quiere es debilitar Irán. ¿Y cómo debilita Irán? Empobrecerle a través de las sanciones económicas, amenazarle a través de las bases militares que ha sembrado y a través del Estado Islámico, porque está a pocos kilómetros de la frontera de Irán. Y luego también tiene estas políticas de que Irán es un país multiétnico, somos 20 grupos étnicos diferentes en Irán, por eso Irán no se llama Persia, se llama Irán porque engloba los persas, somos un grupo más de aquel mapa étnico, ¿no? Entonces, desde la frontera de Pakistán, donde viven baluches, los baluches son un grupo étnico como los kurdos, son 40 millones, repartidos entre Irán, Afganistán y Pakistán, y su zona donde viven es solo gas. O sea, por el territorio que caminan solo es gas, diamantes y tal. Y es la zona más pobre, su gente, de todo Oriente Medio. Yo les he visto comer papel, agentes de ahí cuando salían de Irán. No me lo podía creer que aquello formaba parte de Irán. De hecho, ellos decían que vamos a Irán, estaba dentro de Irán todavía, esta provincia, cuando quería ir a una zona, a una provincia más desarrollada para comprar, decía, vamos a Irán. No se consideraban iraníes, porque habían sido olvidados siempre, ignorados siempre. Y ahí, justamente, Arabia Saudí, la OTAN y toda esta gente está intentando separar esta región, ¿no? Y así poco a poco debilitar el gobierno central y crear unos conflictos étnicos dentro de cada país. Presión para armar a los ucranianos. Estados Unidos, no Obama. Yo creo que el tema de Ucrania fue un hecho de los republicanos. De hecho, que todos vimos a John McCain en la plaza que se llama Maidán, ¿no? O sea, aquello lo tendieron para sabotear la política de Obama, que era acercarse a Rusia. Le quitaron Ucrania para provocarle, crear una provocación con Moscú. Y la provocación de Moscú la reacción de Moscú no fue lo que esperaban, de miedo y retenerse. No, lo que hizo, se quedó con Crimea y dijo, aquí estoy yo. O sea, y con ello, ahí cuenta con los pueblos de la zona, los propios rusos y con China. Porque sin el apoyo de China, quizás Moscú no hubiera quedado... se hubiera quedado con Crimea. O sea, esto no es así, porque además están dentro del Tratado de Shanghái y todas esas políticas exteriores afectan a todos, porque el Tratado de Shanghái dice que si a un miembro es atacado por una fuerza extranjera, fuera de los demás países es como la OTAN, tienen deber de apoyarle. Por lo tanto, China, incluso otros, dijeron, vale, adelante, porque no quieren a Estados Unidos al lado de sus fronteras. Y van contra Putin, porque el tema de Rusia, lo que está haciendo Rusia contra enfrentarse a Estados Unidos, no es la política de una corriente importante rusa, no lo es, lamentablemente, porque gran parte son corruptos, pertenecen a esta oligarquía petrolífera. Es Putin y un pequeño grupo. Eliminando a este pequeño grupo de putinistas, Estados Unidos podrá otra vez tener a Rusia en su esfera. Y lo que están haciendo es, desde Duma y desde la sociedad, están acusando, creando un ambiente contra esta persona, contra Vladimir Putin, echándole la culpa a él por perder Ucrania, porque
Ucrania para ellos es como hijo, ¿no? No es cualquier país. Y por las sanciones económicas que están sufriendo muchísimo la población rusa, porque el precio del rublo está por los suelos, ¿no? Por lo tanto, están echando la culpa a Putin y piden que se destituya. De momento está aguantando porque lo que ha hecho es no aplicar políticas neoliberales con esta crisis económica, está manteniendo los subsidios, está manteniendo los precios para que a la gente pobre no les afecte mucho. No se sabe hasta cuándo puede aguantar esto. Sí que China le está ayudando económicamente para que aguante, ¿no? Es lo que dicen, Bárcenas aguanta. En este caso le dicen a Putin que aguante. No es exactamente lo mismo, pero... ¿vale? Bien. Estados Unidos quiere recuperar Latinoamérica. El tema de Cuba, fantástico. Felicitamos a los cubanos, a todos nosotros que hemos estado contra el bloqueo criminal. Pero no por esto Cuba no tenía por qué hacerlo, Obama. Podían haber durado 50 años más. Cuba no representa gran problema ahora para Estados Unidos para que diera este paso. Yo eso, como no voy a desarrollarlo mucho, escribí un artículo la semana pasada que se llama 18 razones sobre el acercamiento de Estados Unidos a Cuba. ¿Vale? Ahí podéis leerlo. Pero el objetivo de Estados Unidos es regresar a patio trasero, porque no ha podido recuperar Oriente Medio, no ha podido conquistar ni China ni Rusia. Entonces, oiga, vuelvo a tener mi patio trasero. Ahí, contra Venezuela, Ecuador, Brasil, los primeros objetivos. Bien, quieren volver a ocupar Libia. O sea, el próximo objetivo es lanzar fuerzas militares, ocupar Libia. ¿Por qué? Porque es la primera reserva de petróleo africano en este momento, no la están explotando. Porque hay un caos de tal manera de los grupos islamistas, de los militares, de diferentes países europeos, que un día sí que las tuberías llevan el petróleo, pero otro día no, porque son saboteados o están bajo el control de los grupos y mafias internos. Por lo tanto, sobre todo Francia e Italia están intentando organizar una ocupación militar de Libia y dividirlo en provincias, o sea, porque así, cuanto más pequeño sea la zona, mejor pueden controlarlo. Recuperar Pakistán es de los países que más se ha olvidado. Es muy importante Pakistán. De hecho, se está formando un triángulo entre Pakistán. Esos triángulos, la estrategia norteamericana se llama así, triángulo Pakistán, China, India. Sumar las poblaciones para ver lo que significa, ¿no? Pakistán tiene 200 millones de habitantes, India, ya sabemos, China. Por lo tanto, recuperar Pakistán, que Estados Unidos de Obama lo perdió por una tontería del espectacular ataque a la supuesta residencia de Bin Laden. O sea, desde que atacó para supuestamente capturar a Bin Laden, perdió el apoyo y la alianza que tenía con el gobierno de Islamabad. Ellos se dirigieron hacia China. Tienen una alianza ahora con China. Y esto para Estados Unidos, que le ha quedado solo en Asia Central, el único país que podía, digamos, apoyarse, aliado firme desde su fundación, era Pakistán. Lo ha perdido. Y esto, Tea Party no se lo ha perdonado a Obama. Por lo tanto, recuperar Pakistán es muy importante para recuperar el poderío de Estados Unidos en la zona. Bueno, Israel ya sabéis, con todo eso está encantadísimo con el atentado, no solo porque llevará colonos, habéis visto que han dicho la propaganda, no me lo creo porque la información real es que muchos emigrantes judíos europeos que habían ido a Israel están volviendo a sus casas porque hay una crisis económica ahí, entonces no les pagan lo que habían prometido por la indemnización, la ayuda y tal. Entonces vuelven a Alemania porque ahí están mejor, económicamente están mejor. Con este atentado, Netanyahu ha dicho, mira, aquí Europa no es un país, no son países seguros, que vuelvan a Israel, ahí les daremos todo. Mentira, no pueden dar porque la situación ahí es bastante grave, la sociedad militarizada, todo esto. Además, ahora tienen una crisis política muy importante, han adelantado las elecciones para el mes de marzo y a ver qué pasa con las elecciones próximas de Israel. Por lo tanto, uso del arma del petróleo, luego hablaré, resumen, la nueva política de Estados Unidos va contra OCS, Organización de Cooperación de Shanghái, se llama OCS, y contra BRICS. Esto a nivel global, el resto está dentro
son, digamos, componentes de esta lucha para debilitar a estas fuerzas. ¿Qué pinta tiene en esto el choque de civilizaciones que vuelve? O sea, este Estado Islámico por un lado, que han recurrido a esto porque Obama lo había bajado, ¿no? Y este atentado pone énfasis en el choque de aquel señor Samuel Huntington, el teórico de este tema, tiene dos puntos esenciales el choque de civilizaciones que teoriza Huntington. Dice lo siguiente, y sorprende que un profesor de ciencias políticas de Harvard diga unas tonterías tan monumentales y los alumnos no le digan nada, ¿no? Dice lo siguiente, como yo soy profesora de ciencias políticas y cuando leí su teoría no me lo podía creer. Había leído muchas tonterías, pero esto ya es increíble, ¿no? Ya había pasado cualquier límite. Vale, pero para la audiencia que tiene, ha funcionado y funciona fenomenal. Divide el mundo en culturas y religiones. Dice que hay una cultura islámica, hay budista. Los budistas se van a unir con los musulmanes y van a destrozar la cultura judeo-cristiana. Mete a la cultura judía justamente porque debe incluir políticamente a Israel en la lucha contra el terrorismo. Es el pilar de esta lucha. Y luego el segundo pilar de esta teoría es lo siguiente. Como Estados Unidos representa, la máxima representación, el máximo representante de esta civilización judeocristiana, debe liderar esta lucha contra la barbarie. Genial, está bien, lógico. ¿Dónde está el fallo? La ONU. Oiga, si después de la Segunda Guerra Mundial hemos creado la ONU justamente para resolver los conflictos internacionales, ¿dónde está la ONU? Pues no, la ONU se borra de un manotazo y aparece la OTAN y Estados Unidos para resolver los problemas del mundo, ¿no? Entonces, estas son las dos bases principales de la teoría de choque de civilizaciones. Pero lo que han hecho en realidad es el cambio de enemigos. De rojos, comunistas, de repente pasan a que los verdes, que son los musulmanes, son nuestros enemigos. Borran la lucha de clases a nivel mundial y a nivel de cada país. Que los pobres, que cada día mueren 60.000 personas de hambre, no es el problema mundial. Que casi una tercera parte de la humanidad viva en pobreza, no es problema mundial. El problema es que este señor pues pega a su mujer, es un machista musulmán marroquí. Eso es nuestro problema, ¿no? Incluso mirad, para que veáis hasta qué punto este tipo de manipulaciones llegan hasta las personas que apreciamos. Personalmente aprecio a Gervasio, ¿cómo se llama el fotógrafo? Sánchez. Es un fotógrafo de guerra, es justamente el fotógrafo que nos enseña la parte más cruda de las guerras, que son las personas muertas y tal. Pues ha puesto una exposición de Afganistán junto con una chica que es periodista del Mundo. Sí, que era mi alumna de persa, yo le enseñé persa antes de que fuera a Afganistán, no sabía que iba a hacer esto, si no le enseño. Entonces, la exposición que ha puesto es: los hombres afganos al fin y al cabo son unos bárbaros, pegan a sus mujeres, les matan, les echan ácido. Vale, es correcto. Pero un hombre afgano puede hacer eso con 5, 7, 8 mujeres. Una bomba norteamericana de la OTAN que cae ahí, que está cayendo desde 2001, ¿a cuántos ha desfigurado, mutilado, matado a niños, mujeres, hombres? Ni una palabra, ni una foto de esto en la exposición. Dices, mira, es alucinante. Estos son mensajes que nos mandan. Que aunque hemos mandado a nuestros soldados ahí, esta gente tiene la barbarie en sus genes. No van a convertirse en personas humanas, ¿no? Bien, la lucha de los ricos contra los pobres se ha convertido en una lucha de los cristianos judíos y los laicos incluidos contra los musulmanes. Eso no quiere decir que no exista este terrorismo islámico, no existan estos bárbaros, que existen, lapidan, sacan ojos, eso lo hacen en muchos países de la zona. Pero, a ver, estados que hagan esto son 2 o 3. No hay más. El resto de los 52 países musulmanes del mundo no son teocracias. Son musulmanes en diferentes dosis también, ¿no? ¿Veis? Por ejemplo, hasta hoy no han hablado nunca en esta lucha contra el terrorismo islámico, nunca han hablado de Indonesia. Van a hablar de Indonesia. O sea, a partir de pocos meses
veréis que Indonesia en la lucha contra el terror o lo que sea, en Indonesia va a ser noticia porque hay una batalla entre China y Rusia para entrar en el mercado. 300 millones de indonesios. Va a haber ahí algún tinglado para que puedan entrar en el mercado indonesio. Bien, el proceso de demonización, que son bárbaros, peligrosos, incluso son tan crueles que no tienen respeto hacia su vida. ¿Cómo van a tener respeto hacia nuestras vidas? Con eso lo que han hecho es el objetivo, cambiar el enemigo en vez de pobres. No pueden decir aquí que nuestros enemigos son estos pobres inmigrantes. Dicen que son musulmanes. Eso yo antes de ayer, en el artículo que publiqué sobre el atentado, lo mencioné. Yo me tengo que autocensurar por razones obvias, pero intenté insinuar que el problema de islamofobia no es islamofobia en realidad, porque ninguno de los líderes de los países occidentales van contra el Islam, ni van contra los líderes islámicos, ni van contra el Islam como religión, porque el 99,9% del Corán es el Antiguo Testamento. Pero incluso la Sharia es la copia casi exacta de la Torah. La lapidación, por ejemplo, no existe en el Corán. Existe en la Sharia por la influencia del Antiguo Testamento, porque son hermanos de los judíos con los... O sea, no están en contra del Islam, pero en una sociedad laica no pueden decir, además una sociedad solidaria, no pueden decir que nuestros enemigos son los pobres. Dicen, no, nuestros enemigos son los musulmanes. Y como los musulmanes, da por casualidad que en los países occidentales vienen de los vecinos, porque son inmigrantes, no son exiliados políticos, son inmigrantes que vienen y son pobres, entonces cambian la religión por su estado económico. Es una lucha económica, no va contra el Islam, va contra los pobres. Con esta estrategia lo que hacen es lo siguiente: dividen la población nacional en los musulmanes y el resto. Pero luego dentro de los emigrantes también hacen que el latinoamericano cristiano se aleje del emigrante musulmán y luchen entre ellos por el mismo puesto de trabajo. Aquí ya todos habéis visto que preferimos tener un empleado latinoamericano que un musulmán. Eso es así, porque bueno, luego hay argumentos, no faltan, ¿no? Por lo tanto, dividen los trabajadores peor pagados y la parte más discriminada de la sociedad, que son los inmigrantes, por su afiliación religiosa, ¿no? Eso divide la sociedad y gobierna, pero lo hacen a través de la sociedad, ¿no? Pasan el trabajo sucio a nosotros, no lo hacen ellos directamente. Militarismo, han militarizado a través de choques de civilizaciones el mundo, el tema de la seguridad en los países propios occidentales, por los recursos energéticos y por las zonas estratégicas. Y se presentan como el salvadores, ¿no? Estados Unidos prácticamente ha anulado a la ONU. Bien, a nivel global estamos ante la cuarta configuración del mapa del mundo en los últimos 150 años, para entenderlo, 100 y pico años. La primera fue la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial cambió el mapa político y geográfico de la zona. La tercera fue la caída de la Unión Soviética. Todo aquel espacio soviético pues cayó gran parte bajo el control del capitalismo y del imperialismo. Ahora queda África y Asia, el Próximo Oriente. Es la zona que todavía queda por luchar y conquistar. Ahora están configurando las zonas de influencia, la redistribución de la zona de influencia y el fin de la era del petróleo. Ahí es muy importante. Este fin de la era que se llama el peak de petróleo. El petróleo está llegando, aunque hay abundante y todavía para 40, 50, hasta 90 años puede haber, pero ya está en la parte, está bajando la cantidad del petróleo que hay. Una parte del precio del petróleo que está bajando es por eso, pero hay un factor muy interesante, que en esta conferencia última que hubo por el cambio climático, ¿vale? Sabéis que siempre acusan a China por contaminar, a la India, pero principalmente a China por contaminar el mundo. De repente China se ha convertido en el abanderado de reformar esta situación. ¿Por qué? No solo porque le están quitando toda la fuente de energía, hemos dicho en Sudán, Libia, Irán, Irak, está desarrollando los coches eléctricos a tal cantidad que en pocos años el mercado del mundo se llenará de coches eléctricos. Está creando una reacción tan tremenda. ¿Contra quiénes? Las multinacionales y petrolíferas de Occidente.
que van a perder mucho dinero. Se han puesto tan nerviosas que ahora lo que están haciendo es bajar los precios del petróleo, acumular el petróleo. ¿Dónde los están acumulando? En los barcos barcos cisterna que están en los mares, para poder hundir también el mercado chino. Pero me refiero al futuro, ¿no? Lo que están haciendo es la redistribución de las zonas de influencia y teniendo en cuenta que China está tomando la iniciativa de las energías renovables, algo que en los países europeos se ha paralizado y en Estados Unidos nunca se han interesado por las energías renovables. ¿Sabéis que el Congreso norteamericano esta semana aprobó o va a aprobar este gasoducto o oleoducto que es muy polémico en Estados Unidos, ¿sabéis, no? Hay un gasoducto muy polémico que va a ser la primera ley que va a aprobar el Senado norteamericano, es aprobar un gasoducto que surge de Canadá y pasa por una parte importante de una de las provincias de los Estados Unidos y va a contaminar mucho. Hay un movimiento contra este gasoducto. Obama se ha opuesto, de hecho ha dicho que él no va a firmarlo, pero él no es nadie. Cuando firme el Senado ya está aprobado. Por lo tanto, Estados Unidos y Europa están perdiendo la lucha por las energías renovables porque China ya ha ganado esta batalla contra el petróleo. En total, resumen, la batalla es entre Estados Unidos, la Unión Europea, BRICS y Japón. Japón va a ser, lo que está pasando en Japón hay que tenerlo en cuenta. Se está militarizando a tope. Todo aquello que había firmado después de la Segunda Guerra Mundial, que no va a tener ejército, que de hecho no ha tenido. O sea, hay que separar el Islam. Islam es una religión como cristianismo, judaísmo y tal. Musulmán es la persona que en diferentes grados practica o no el Islam, porque hay musulmanes laicos, la mayoría de los musulmanes no son practicantes, pero el islamismo son los grupos todos de derechas y de ultraderecha que quieren llevar el Islam al poder político. No existe corriente, individuos sí, intelectuales sí, no existe hasta este momento la corriente de la teología liberación islámica como equivalente al cristianismo. No existe. Hay intentos de elaborar esta doctrina, pero no existe de momento como movimiento, ¿vale? Y no podrá existir, esto ya para otro debate, no podrá existir por muchas razones. Por lo que Estados Unidos desde el año 78 encontró en estos grupos islamistas, no es que lo encontrara porque son muy inteligentes, sino porque Gran Bretaña y Francia utilizaban ya a la derecha religiosa en diferentes países de África donde tenían colonias. De hecho, siempre, desde que existe la Unión Soviética en 1917, los colonialistas han utilizado a los grupos religiosos contra los comunistas locales y regionales. ¿Por qué? Porque recurren a que, mirad, los comunistas no creen en Dios. ¿Y cuál es el principal problema de los creyentes? Que exista Dios. Es que si tú niegas lo principal, pues ya no hablan de programa económico, político. Que no crea en Dios ya es suficiente para que se una con el imperio que sí que cree en Dios, que es los británicos, franceses, tal. Mirad, aquí he puesto un mapa. Estas líneas negras son mías, es el mapa, para que veáis. Ahí es el 78, la foto es del año 83, pero desde el año 78 y ahora Hillary Clinton revela una cosa que era secreto a voces, de que fue Estados Unidos quien creó, armó y financió a los mujahedines afganos. Aquellos, ¿os acordáis que aplastaban con sus tanques a toda la gente? Y luego este es despacho oval. Ahí está el señor Reagan y el que está a su lado no es nadie menos que el lugarteniente de Bin Laden. Se llama Mullah Omar. El querido Mullah Omar que está por ahí, ¿no? Que dijeron que había participado en las Torres Gemelas. Pues ahí están negociando el gasoducto que luego os lo enseñaré. Es el año 78. En la frontera de la Unión Soviética. Mirad, Afganistán es frontera de la Unión Soviética. En el año 78 financian a los islamistas en Afganistán, derrocan al gobierno comunista de Afganistán. El año 79, cuando nosotros los iraníes nos levantamos en un movimiento espontáneo contra la monarquía de Pahlavi, y no éramos islamistas, la revolución iraní además duró un año, al contrario de la revolución egipcia que duró 18 días.
O sea, desde que el movimiento de Plaza Tahrir empieza hasta fin de Mubarak, son 18 días. Obama reaccionó porque no quiso que se repitiera la revolución iraní. En Irán duró un año. Y a finales de la revolución, ¿quién trae a Ayatollah Khomeini a Irán? Valéry Giscard d'Estaing. Es el avión Air France que trae a deja que Ayatollah Khomeini estuviera 3 meses. Le llevan de Irak, que estaba ahí exiliado, le llevan a Francia, 3 meses le dejan hablar con todos los medios de comunicación. Imaginaos si eso lo hiciera con Chávez. ¿O no? O no, pues no. 3 meses convierten a alguien que era absolutamente desconocido. Para nosotros que hicimos la revolución, yo me incluyo porque yo hice la revolución también, ni habíamos oído su nombre, crearon un líder. Para un movimiento espontáneo, pues fue bien y tomó el poder. Pero ahí seguramente hubo un compromiso en que llegaron a un acuerdo real en la isla Guadalupe con los G4, los representantes de Irán, de Ayatollah Khomeini, llegaron a un acuerdo con Estados Unidos, Francia, Alemania y Gran Bretaña. Era lo siguiente: nosotros dejamos que usted gobierne Irán, ningún problema con el Islam, no hemos tenido nunca, ni vamos a tenerlo, con la única condición que acabe usted con los comunistas en Irán, porque el Partido Comunista de Irán era el más poderoso de todo el Oriente Medio desde siempre, y para que contenga la frontera 1.600 kilómetros largos de la frontera común con la Unión Soviética. Entonces todavía existía la Unión Soviética, estamos hablando del 79. Ayatollah Khomeini, oiga, hecho, nosotros no tenemos nada con los soviéticos, somos contra ellos. Pues llegaron ahí. Y ahí, el mismo año del 78, llegan a un acuerdo con el Vaticano y llevan al poder ¿a quién? A un papa ¿de qué origen? Polonia. No es francés, ni es mexicano, es polaco. ¿Por qué? Porque Polonia es el eslabón más débil del espacio soviético, más católico. Entonces había empezado el movimiento de solidaridad de Lech Walesa. Pues la guinda es que en el Vaticano estuviera uno de Polonia y desde Europa también el extremismo religioso de derechas empezara a acusar a la Unión Soviética, entre otros factores tuvieron efecto, influencia en la caída de la Unión Soviética. Y aquí Juan Pablo II está reprochando, machacando a Ernesto Cardenal, al representante de la teología de liberación cristiana. Por lo tanto, esta alianza del Occidente con el extremismo islámico es que siempre ha existido. Y luego ellos mismos armaron, financiaron. Después este grupo de los mujahidines afganos se convirtieron, cambiaron solo de nombre y se ampliaron el espectro. Se llama Al-Qaeda. Al-Qaeda quiere decir base de datos. Base de datos, ¿qué quiere decir? Que Estados Unidos, cuando vio que los mujahidines afganos eran incapaces de... Espera. Mira, Estados Unidos ha tenido 2 etapas en Afganistán, 2 políticas, 2 objetivos. Uno, que era primero cuando existía la Unión Soviética, era para derrocar al gobierno comunista y controlar Afganistán contra los soviéticos. Una vez que desapareció la Unión Soviética, Afganistán mantuvo su importancia. ¿Por qué? Porque China y Rusia empezaron a fortalecerse. Justamente Tratado de Shanghái es justamente eso, es recuperar las fuerzas perdidas de la época soviética. Se mantuvieron en Afganistán para controlar el negocio de drogas. Sabéis que ya los que conocéis Latinoamérica, esta relación entre las armas, la droga es directa, ¿no? Pues controlar el negocio de amapolas, de adormidera, del opio. Afganistán desde 2001, según entrar en la página de la ONU, tiene una página que se llama Estupefactos, así, directamente, y dice que el 98% de la heroína y morfina que entra en el mercado mundial procede de Afganistán desde 2001. Es verdad que Afganistán antes también producía droga, porque no, es nuestro vecino, ya sabemos que entraba droga de Irán, pero eran poco, normal. Pero que sea 98% a nivel mundial, Afganistán es Colombia para Asia Central, para Estados Unidos. Tanto a nivel militar, como alianza, como de droga que financia el militarismo. Eso es Afganistán hoy, liberado y muy democrático. Por lo tanto, la ocupación, mantener ocupado Afganistán hoy
es porque ellos, segundo, después de la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos intentó llevar el gas de Turkmenistán, hemos dicho que es la tercera reserva posiblemente de gas del mundo. Como Turkmenistán y otros países de Asia Central salieron de la influencia soviética, dijeron, vale, vamos a trazar este gasoducto desde Turkmenistán, pero para llevar el gas tienen que llevarlo por gasoductos, ¿no? Hay dos maneras de transportar el gas, o es licuarlo y llevarlo en barcos, ¿no? Que es lo que hace Qatar, o es construir gasoductos terrestres. El problema de los gasoductos terrestres es que siempre hay un grupo opositor que puede poner una bomba ahí delante y volar el gasoducto. Por lo tanto, es muy arriesgado. Lo que hicieron era la única vía segura que pensaron los americanos, era llevarlo, trazarlo desde Turkmenistán, pasando por Afganistán, Pakistán era un país amigo, y llevarlo al Océano Índico. Desde ahí los barcos americanos llevarían este gas. Pues los mujahidines no llegaron a este acuerdo con Estados Unidos por el peaje, ellos querían la mitad del 50%, los americanos no estaban dispuestos, querían darle 2 o 5%. De ahí viene el 11 de septiembre, porque Estados Unidos dice, oiga, no me fío de esta gente, voy a ocupar la zona directamente yo. Entonces, derrocan a esta gente y a los talibán y todos los islamistas y directamente controlan la zona. Estados Unidos en este momento no ha podido trazar este gasoducto, ya ha sido descartado después de invertir miles de millones de dólares desde la caída de la Unión Soviética hasta prácticamente hace 2 años. España también estaba participando en este proyecto, lo han dejado porque, a ver, no es que los mujahidines y los talibán no dejaran, es que, a ver, Irán no lo deja. Ni Rusia interesa que se construyera este gasoducto. En el momento que empezaron a construirlo, un día sí, otro también, alguien volaba este gasoducto. Por lo tanto, ya lo han descartado. En este momento, el único motivo de mantener estas son mujeres y hombres afganos antes, en la época en el año 70, 80, iban así, no han nacido con el burka, obviamente. Pero estas son mujeres afganas de los años 60 y 70, es brutal. Ahora, en este momento, la ocupación de Afganistán solo es para controlar China, Irán, Pakistán, India y el espacio exsoviético de los países estanes que están volviendo hacia el Moscú. Por los lazos culturales, étnicas, económicas que tienen, han vuelto otra vez con esto de estados, comunidad de estados independientes, de alguna manera han vuelto con Moscú. Por lo tanto, los republicanos lo que van a hacer es reocupar militarmente otra vez, no solo las 9 bases militares que Estados Unidos ha firmado con el gobierno afgano, España una base militar, Francia también, sino seguramente mandará miles de soldados en esta zona. Pasó lo mismo en Irak. En Irak, en el año 91, que coincide justamente con la caída de la Unión Soviética, es repartir las zonas de influencia, ¿no?, que los soviéticos habían dejado. Estados Unidos instala en el poder a un islamista, a un jeque musulmán chiita en Irak. O sea, derrocan, mirad, los 3 gobiernos laicos de Oriente Medio y Norte de África, que eran Saddam Hussein, era Gaddafi y es Bashar al-Assad, tienen que caerse para instalar ahí gobiernos islamistas para que luego tengamos pretexto para ir a salvar a sus pueblos y a la amenaza por la paz mundial. Han derrocado a los gobiernos laicos y han instalado ahí los gobiernos islamistas, porque eso les interesa, porque el Islam también, no solo por militarismo del Islam, porque son sociedades a través de estas milicias, sino por la represión al pueblo. Los islamismos dividen a la población por su creencia religiosa. Tú eres chiita, sunita, luego tú eres hombre, mujer. Las mujeres, la mitad de la sociedad, tienen menos derecho que los hombres, o sea, dividen ya la sociedad. Y esto interesa a los poderes coloniales. Han ocupado la zona, han destruido el enemigo de Israel, que era Irak, justamente después el amigo de Palestina era Saddam Hussein en aquel momento. Han destruido el enemigo de Israel. Luego Libia se abanderó la lucha por Palestina, nominalmente, vale, lo hizo, lo derrocaron. De momento Israel, el único enemigo que tiene en la zona es Irán, y quieren derrocarlo también. Ocupar el corazón de Oriente Próximo. El gobierno chiita que han puesto ahí, han instalado ahí una república islámica. Irak se llamaba República Socialista Basista, se llamaba así, se llama ahora una república islámica. Afganistán era una república
Se llamaba República de Afganistán, así a secas en los años 80, luego fue República Democrática de Afganistán en la época de los comunistas, ahora es una república islámica, con la lapidación incluida. Ha desintegrado Irak. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Como el gobierno islamista no ha podido mantenerla, porque Obama lo que quería era mantener la unidad de Irak, con el apoyo de Irán, pero esto ni Turquía, Israel, Qatar, Arabia Saudí le han permitido. Irán, todos esos países están interviniendo mucho en Irak. Entonces, los republicanos han optado a través de Joe Biden, que se llama Plan Biden, que es ministro de Obama, la mano derecha de Obama, pero es muy de republicanos. Ha dicho, oiga, nuestra política de Obama no ha conseguido una paz y un equilibrio en Oriente Medio. Vayamos a mi plan, y su plan es del año 2008. Plan Biden, y dice lo siguiente, que hay que dividir Irak en 3 zonas, la zona kurda, la zona sunita y la zona chiita, y hay que dividir Siria, luego Líbano, Jordania y Arabia Saudí. O sea, esto es el plan. De momento lo que han hecho, Irak ya como tal no existe, Siria ya no existe como Estado, ni va a existir. O sea, toda esta gente que espera que al-Assad recupere el poder, no va a recuperar el poder. De momento Estados Unidos de Obama prefiere que esté Bashar al-Assad en el poder por Irán, porque si Irán, que apoya a Bashar al-Assad, ve que los americanos o los israelíes van a derrocar a Bashar al-Assad, no va a firmar el acuerdo nuclear con Obama. Y el acuerdo nuclear para Obama es lo más importante en su política exterior, no es Cuba, su importancia. O sea, Obama no ha podido hacer gran cosa, lo único que quiere entrar en la historia es que impidió un Irán nuclear, que eso es muy importante, además lo consiguió sin entrar en una guerra. Esto será su bagaje, y no quiere perderlo por nada del mundo, aunque Israel y Arabia Saudí le están empujando, y el atentado de París es uno de los elementos para derrocar a Bashar al-Assad, porque Arabia Saudí seguro que ha tenido algo que ver, para empujar, para acelerar la caída de Bashar al-Assad. Esto Obama no quiere hacerlo, y por eso en parte no han participado en el tinglado, en el espectáculo. Bien, la reacción de Israel a Arabia Saudí no ha hecho esperar, nada más elegir a un jeque chiita para Irak, lo que hicieron Israel, Turquía, Arabia Saudí era organizar atentados en el país para que Irán no pudiese fortalecer su posición en Irak. Han destrozado el país. Mira, la imagen de estos dos, para que veáis, esto de bandera falsa, que tanto se habla, teorías conspirativas, esas cosas, estos dos chicos son británicos. La foto es de hace muchos años, de hace al menos 10 años, porque ya la utilizaba ya en mis conferencias. Son dos militares británicos que se habían vestido de árabe, iban en un camión cargado de munición para hacer un atentado en una mezquita chiita, que la policía de Irak se sospecha, ¿estos quiénes son con ojos azules y esta ropa? Mira, que ni siquiera son capaces de poner unas lentes, ¿no? Para hacer... Entonces van ahí, les detiene y llama a los británicos, los iraquíes. Dicen, mira, hemos acogido a 2 personas que querían hacer un atentado manchando vuestros nombres. Dice, ah, sí, pues lo hemos mandado nosotros. No lo han dicho esto, pero lo que hicieron es mandar sus tanques donde estaban esta gente, estos 2 presos, derribaron la pared de la prisión y les sacaron. Están ahora en Gran Bretaña. O sea, estos 2 iban a cometer atentado en una mezquita para echar la culpa a los chiitas o a los sunitas para crear un conflicto interislámico. Ahora, en 2014, lo que quieren es reocupar Irak y desintegrar. O sea, el nuevo mapa de Irak es esto. Sí, termino, vale. Bueno, estas son algunas imágenes de barbaridades que se han cometido en Irak y en Afganistán, país de terror, hambre, violación. Han matado a cerca de 2 millones, pero directamente, matar directamente. Luego no sabemos a cuántos millones han muerto por las heridas, por las consecuencias de 30 años de bombardeo continuo, de guerras continuas. Ese es Afganistán. Bueno, el conflicto de Siria es así, ¿no? En Siria ha habido un conflicto interno por la democracia, es verdad. No entramos en esto porque ya no tiene ninguna importancia la situación interna. Hay un conflicto regional entre Irán y Arabia Saudí por trazar este gasoducto. ¿Qué es? Este es gasoducto Irán-Siria, que hace 3 años, Irán y Siria, Irak, firmaron
este gasoducto que llevaría el gas iraní del Golfo Pérsico tiene que pasar por Irak y terminar en Siria. De esta manera Irán saldría de la crisis económica, entonces podría vender su petróleo, su gas, llevándolo al Mediterráneo a los europeos. Alemania apoyaba este proyecto porque debilita a Rusia, o sea, que reduce su dependencia al gas ruso. Pues han dicho nanay de esto los árabes. Han dicho, mira, vamos a construir este otro que es de Qatar, Arabia Saudí, pasará por Irak y por Siria, pero no por Irán. Para que se construya este gasoducto Qatar, Arabia Saudí, Irak, Siria, tienen que derrocar al gobierno de Irak y al gobierno de Siria. Si no, no podrán hacerlo con Bashar al-Assad en el poder. Lo que han conseguido de momento, derrocar al gobierno anterior de Irak, que era Nuri al-Maliki, aliado de Irán, ahora ya no lo es, ahora hay un aliado de Arabia Saudí. El siguiente es Siria. Aquí este mapa es muy importante, y ahí aparece el Estado Islámico. Como Estados Unidos el año pasado no pudo, por el tema de los gases químicos, que era el pretexto, ¿os acordáis, no? Dijeron que Bashar al-Assad había utilizado gas químico contra la población. Obama pidió en el agosto pasado mandar militares, bombardear Siria. Rusia y China se opusieron. Por lo tanto, de ninguna manera, en el Consejo de Seguridad se opusieron, de ninguna manera Obama, Estados Unidos, podría atacar Siria por su cuenta, legalmente. Lo que ha hecho ha sido una jugada magistral. Ha llevado a estos rebeldes sirios que estaban en Siria, los estaba armando contra el Bashar al-Assad, les ha pasado de la frontera de Siria a Irak. ¿Qué ocurre? Les ha puesto el nombre del Estado Islámico con todas las barbaridades que hemos visto que cometen en la televisión para que nos volvamos contra ellos. Entonces, ¿qué ha pasado? Vale, pues el mundo tiene que salvar a los izadíes, a los cristianos, a las mujeres que están siendo violadas y tal. ¿Cómo los vamos a salvar? Pues tenemos que atacarles. ¿Y cómo podemos atacarles a ellos? Sin pasar por el Consejo de Seguridad de la ONU y China y Rusia que se van a poner, han dicho, mirad, este punto rojo que veis ahí está ya en el, está cerca del Mediterráneo, es Siria, cerca del Mediterráneo. No tiene nada que ver con la frontera Irak-Siria donde está el Estado Islámico. Han bombardeado Estados Unidos bajo el pretexto de que ahí en el corazón de Siria hay un cuartel general del Estado Islámico, lo ha bombardeado. El bombardeo en sí no tiene ninguna importancia. Bueno, se ha muerto gente seguramente, pero esto no tiene importancia. Lo más importante es que ha roto el tabú de atacar Siria con permiso de China y Rusia. O sea, ha atacado a Siria sin pasar por el Consejo de Seguridad de la ONU, teniendo en cuenta lo que ha hecho el Estado Islámico, para que veáis cómo reclutar la opinión pública internacional con las imágenes de la matanza y tal, que eran reales. Han conseguido una cosa tan brutal, prácticamente a pasar por alto el Consejo de Seguridad. Bueno, el plan A, que era derrocar a Bashar al-Assad lentamente, para militar la zona, para vender armas, y que todos los países de la zona se muriesen en el combate largo de Siria, ahora han pasado al plan B, por una razón, por la advertencia de Arabia Saudí, que oiga, o vais a derrocar a Bashar al-Assad ya, porque nosotros estamos gastando mucho dinero en estos milicianos islámicos, que son algunos 2 o 3 mil personas, pero les pagan a cada uno 200 a 1000 euros por día. Pues si queréis ir para apuntaros. Sí, porque justamente la crisis económica aumenta esto de militarismo. Ahora, la OTAN, que necesita soldados, y las milicias islámicas también. Por lo tanto, estamos posiblemente ante el fin de Bashar al-Assad. Bueno, como me han dicho que terminara, solo para que veáis esta imagen, porque luego el conflicto de Siria tiene una vertiente internacional, pulso internacional, regional contra Irán, entre Irán y Arabia Saudí, Israel y Turquía, pero también con Rusia, Estados Unidos y Rusia. Ahí donde pongo OTAN, aquellos países que tienen la cruz, son los países que en los últimos años han caído bajo el control de Estados Unidos. Para que veáis hacia dónde va la tendencia. O sea, desde Mali, Sudán, Libia, Egipto, Yemen, estamos hablando ya de Siria, Irak.
Afganistán. Entonces, lo que ocurre con aquello de la OTAN, estamos hablando de que el levante mediterráneo, los dos únicos países que no eran socios de la OTAN eran Libia y Siria. Libia ha caído, ahora Siria. O sea, cuando caiga Bashar al-Assad, todo lo que es levante mediterráneo serán aliados de la OTAN. Y eso a nivel estratégico pues es muy importante. Vale, pues ya termino casi. Bueno, termino con el tema de Irán, que es muy importante. Se habla poco, por una razón, porque no se puede hablar mal de Irán, del régimen de Irán, porque tiene muchos partidarios entre la izquierda europea, y curiosamente, y porque también hay miedo y todas esas cosas. Pero bueno, yo en líneas generales así os comento unas cosas. Irán, en esta batalla que está librando, ha librado desde la revolución hasta hoy, no ha sido una batalla antiimperialista, que no se confunda, porque el imperialismo tiene un concepto, un significado concreto. El imperialismo son las fuerzas multinacionales, empresas, ¿no?, económicas, que dominan la economía de otro país. La otra será colonialismo, mandar fuerzas militares, que Estados Unidos ahora está combinando las dos cosas. Bien, el gobierno de la República Islámica no es antiimperialista, estos conceptos no los conocen ellos, los islamistas. De hecho, tenían buenas relaciones con Estados Unidos, hasta la toma de la embajada de Washington en Teherán, que primero lo hicieron las fuerzas de izquierda. Los maoístas y trotskistas iraníes ocuparon la embajada. Vinieron 4 islamistas, les echaron fuera y se quedaron ahí. Y no se marcharon. O sea, el plan no era tomar rehén a los diplomáticos. Esto surgió de repente luego. Bien. Y lo hicieron no porque están en contra de Estados Unidos, porque pedían la extradición del Shah, que estaba entonces en Estados Unidos refugiado. Dicen, oiga, nos entregan al Shah o soltamos a estos rehenes. Estados Unidos no podía entregar al Shah. Lo que hizo, ¿sabéis lo que hizo? Le mató, sinceramente, con una inyección, porque no podía entregarle, sino que dirían otros dictadores, ¿no? Cada persona que se refugia acá, pues no. Tampoco podía tenerlo, porque quería establecer buenas relaciones con Irán, porque la República Islámica era muy anticomunista, muy antisoviético, y esto le interesaba a Estados Unidos. Pero claro, o sea, las cosas se torcieron. He escrito varios artículos sobre todos los aniversarios de la revolución, tengo un artículo en público, pero sobre la película Argo y también sobre la toma de la embajada he escrito varios artículos que ahí apunto, como Ronald Reagan, republicano, llegó a un acuerdo con la República Islámica para que no liberaran a sus compatriotas que estaban rehenes en la embajada hasta tumbar a Jimmy Carter en las elecciones presidenciales. Es así, directamente, es así. A las 9 de la mañana, cuando Ronald Reagan jura ser presidente de Estados Unidos, a las 10, matemático, están liberados los rehenes norteamericanos, a cambio de armas y dinero, porque Irán entonces estaba en guerra con Irak, y necesitaba armas y dinero. O sea, que esto de los términos hay que tener cuidado. Bien, en este momento, Irán ha perdido la batalla contra Estados Unidos y Israel y Arabia Saudí. ¿Cómo? Por las sanciones económicas que están ahogando al pueblo. Claro, porque además ha librado Estados Unidos 2 guerras contra Irán. No le ha bombardeado porque no puede hacerlo. No puede hacerlo por una razón, no porque Irán respondería a nivel grande, sino porque Estados Unidos, a pesar de que Israel y Arabia Saudí le están presionando para bombardear Irán desde la época de Bush hasta ahora, es porque Irán no puede atacar a Israel, eso es verdad, no tiene estos misiles, pero tiene poder de acabar con 300.000 soldados norteamericanos en la zona, bombas. Ataques suicidas, eso puede ser. O sea, Estados Unidos sabe que va a perder en este sentido en la guerra contra Irán. Entonces ha elegido 2 formatos de guerra diferentes. La ciberguerra, la primera ciberguerra de la humanidad se hizo contra la central nuclear de Irán. Mandaron un virus y petó literalmente una central nuclear iraní, se paralizó hasta ahora. Así, de sencillo. Lo hizo con la colaboración de Israel. Y luego la guerra económica contra Irán. Esto ha hecho que Irán paralizara su programa nuclear. Irán ha perdido Irak, Irán ha perdido Siria. El precio de petróleo que ha bajado es un atentado contra Rusia, Irán y Venezuela. Directamente es un plan
para derrumbar a los gobiernos de estos tres países que dependen hasta un 40, 60, depende de qué país, por ciento sus presupuestos del dinero directo del petróleo. En caso de Irán, un 60%. Y va a tener, de hecho, ya está teniendo muchos problemas con parte de la clase obrera, de los empleados, incluso parte del ejército que no han cobrado, no pueden cobrar. Bien, la ha involucrado en la guerra de Irak. Esto ha sido la gran trampa de Estados Unidos para Irak. La ha metido en la guerra contra el Estado Islámico y por sujetar a Bashar al-Assad, Irán está perdiendo mucho dinero y está ahí además en guerra contra los hermanos musulmanes de alguna manera. Por lo tanto, el plan de Estados Unidos y Israel ha funcionado de maravilla. Una guerra interislámica en toda la zona, los musulmanes se están matando entre ellos, Turquía, Arabia Saudí, Irán y tal, Qatar, en Siria e Irak se están matando. A cambio de esto de Irán ha perdido todo esto, se ha rendido a cambio de que no se ha atacado militarmente. Y yo personalmente en esto le apoyo. O sea, que en este momento creo que la República Islámica está teniendo una política inteligente de, por el contexto regional e internacional, es evitar de cualquier manera un ataque militar. ¿A bajarse los pantalones? Sí, hay que hacerlo. Porque a ver quiénes somos nosotros para enfrentarnos a estos poderes tan grandes. Bueno, como no hay tiempo, pues no hablo. Esto solamente para que veáis el mapa, cómo está cercano Irán, ¿no? Bueno, el tema de Yemen y Somalia, porque esta Al-Qaeda que ha reivindicado esto, ha dicho que es de Yemen. Pues esta semana voy a escribir un artículo por qué han hablado de Yemen y la importancia que tiene. Bueno, el arma de petróleo. El tema de Europa, y ahí termino, ¿qué pinta Europa en esto, no? Pero hay que pensar, ¿estamos hablando de Europa de Merkel o de Hollande? Francia quiere ocupar el lugar de Bush en el mapa mundial, o sea, quiere abanderar estas guerras expansionistas. En cambio, Merkel no. Merkel, por ejemplo, no quiere guerra con Rusia, no quiere una guerra con Irán, quiere relaciones económicas porque se beneficia de esas relaciones. En cambio, si hay guerras, Alemania en este momento pierde. Pero han conseguido sabotear una unión euroasiática. Con la salida de Ucrania de la esfera rusa y con la presión sobre Rusia y este atentado por el tema del precio del petróleo, prácticamente la unión económica que iban a crear se ha petado, ¿no? Alemania en esto está contra Estados Unidos, no le interesa esta situación. Bueno, la OTAN en crisis, porque eso también es otra cosa, ¿no? Bien. Bueno, esos son los refugiados. La gran oleada que está surgiendo de refugiados en toda la zona de Oriente Medio es equiparable a todos los refugiados, la suma de los refugiados que ha habido desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Lo que pasa aquí no se sabe que, por ejemplo, los 8 millones de refugiados afganos están en los países de la zona. En Irán estuvieron 3-4 millones, en Pakistán. Ahora Irán, por ejemplo, les ha expulsado. El gobierno de Irán ha prohibido la entrada de los afganos, pero por ley, a 9 provincias. Y luego hablamos del racismo de aquí, ¿no? Los afganos no pueden desplazarse de la zona que les ha sido, no pueden viajar libremente por Irán, aunque tengan tarjeta de residencia después de 30 años estando en Irán. Bueno, y aquí unos libros míos sobre esos temas, que si queréis más información sobre los kurdos. Este libro es para los que os acusan, aquellos que sois acusados de teorías conspirativas, ¿no? En este libro, en 40 respuestas y preguntas, planteo, dicen que eso, y luego saco, junto con otra escritora, Marta Sein, la realidad pero de la prensa occidental. Por ejemplo, ¿por qué Bin Laden había muerto el año 2001? Porque, o sea, todo lo demás son películas, ¿no? Porque sí, murió en el 2001. Eso también lo dijo Benazir Bhutto en una entrevista. Y luego, ¿cómo es que atacan a Pakistán para... O sea, todo esto? Pero esto sale en la prensa occidental, que había muerto en el 2001, no en la prensa de Bin Laden. Aquí es un libro que es previo al libro de Kapuczynski, podría ser, no los que habéis leído el libro del Shah de Kapuczynski, tenéis que leer esto porque esto es previo a la caída del Shah. ¿Por qué el Shah de Irán cae? ¿Y por qué, a pesar de que en Irán había una fuerza de izquierda desde marxistas, leninistas, maoístas, trotskistas, anarquistas, poderosísimo, estas fuerzas, ¿por qué los islamistas toman el poder? ¿Cómo eso ocurre políticamente, económicamente a nivel internacional, regional? Y bueno, este otro libro sobre el Islam, pero sin... Y ahí está
mi página web hay un montón de artículos sobre el tema y también un correo electrónico por si queréis hacer alguna pregunta. Ya tenemos tiempo para preguntar. Vale, doncs farem ara una ronda de preguntes. Anirem fent, ¿te parece bien de 3 en 3? ¿Quién se anima a hacer las primeras preguntas? ¿Alguien? ¿Empiezas tú? Sí, no, a ver. No, era sobre que diversos analistas políticos, Chomsky y otros, alertan del peligro de guerra nuclear a partir de Ucrania, ¿no? ¿Qué opinabas? Quería saber qué piensa sobre el subsecretario del Tesoro con Reagan, que está diciendo que si fue un ataque de falsa bandera. ¿Qué piensas tú como analista? ¿Alguna más? Sí, has comentado que dirías algo sobre Grecia, que implicaría. Sobre el ataque nuclear, no creo que lo hagan, no. Yo creo que no necesitan hacer un ataque nuclear. Posiblemente han utilizado mini bombas nucleares en Irak y en Afganistán. Y para probar, ¿sabes? Pues, ¿sabéis? Las fábricas son así. Es como en este micrófono, quien lo hace necesita probar a ver si funciona o no. Las mini bombas nucleares que han hecho, las nuevas, posiblemente hay datos que dicen que en Irak y en Afganistán se han utilizado. No veo necesidad para atacar a Ucrania con bomba nuclear. Esto significaría volar Europa, Alemania. Esto sería destrozar la unión de Occidente. Es demasiado arriesgado, además no conseguirían nada. Y el imperialismo es salvaje, pero no están locos, de momento, ¿no? Sobre lo que ha dicho el secretario, sí, yo lo he traído en mi artículo de esta semana, que existe yo también creo que ha sido un ataque de bandera falsa, absolutamente, porque a quién ha beneficiado, pero tampoco se descarta que esto haya sido una obra de Arabia Saudí, porque es junto con Israel obviamente, son los principales beneficiarios de empujar a los países de la OTAN a atacar militarmente el Golfo Pérsico, sobre todo Irán y Siria, ¿no? Pero también existe la posibilidad de que hayan sido dos locos, como Anders Breivik, ¿no? el noruego, un fascista, nazi. Pues sí, existen estas fuerzas también, de todas las ideologías existen, pero yo creo que ha sido de bandera falsa. Sobre Grecia y sobre Podemos en España, mirad, yo creo que no debemos ser ingenuos. Estamos ante un asalto tremendo, organizado de la ultraderecha a nivel mundial. Y estos han ganado en Estados Unidos, que es quien corta el bacalao, como se dice, ¿no? Estos determinan prácticamente lo que pasa en cualquier parte del planeta. ¿Que pueden la izquierda griega tomar el poder? Pues poder sí, pero lo que pasa después, yo creo que no hay que perder de vista los gladios que andan por ahí sueltos. ¿Sabéis, no? Estos gladios, ¿no? Gladio era, y es, seguramente, y con muchos nombres y muchas ramificaciones, era una organización política paralela en el seno de la OTAN en la década de los 50-60, luego dicen que se disolvió, no son tontos para disolverse, que su función era luchar contra la izquierda europea. Y lo consiguieron. Mirad, el Partido Comunista de Italia y el Partido Comunista de Francia siempre estuvieron a 2 pasos al poder. ¿O no? ¿Os acordáis, no? Nunca tomaron el poder. De repente resulta que el vicesecretario general de Georges Marchais era un agente de la OTAN. 30 años en el seno del Partido Comunista habían implantado un agente de la CIA, bueno, de los servicios franceses. ¿Eh? Bueno, esto está en la historia de... Sí. La historia, bueno, yo lo he oído en la historia que... mire usted, ahora no tengo, porque no lo he preparado, pero... Vale, pues ya lo buscaré. Os mandaré un mensaje, os diré la referencia, ¿dónde está? Sí, sí. No he dicho esto, por favor. El subsecretario del Partido Comunista de Francia era un agente de la CIA, y eso no es el único. Mirad, el Partido Comunista de Irán
de mi país, yo pertenecía al partido, varios de ellos estaban dentro del seno del partido. Si no, no se explica cómo 52 miembros del Partido Comunista en clandestinidad caigan de noche a mañana, sean detenidos, luego la mayoría ejecutados. Luego resultó, esto está podéis encontrarlo en internet, mira, resultó que el agente de MI6 en la embajada de la Unión Soviética en Teherán, o sea, un diplomático soviético que era agente de MI6, de repente sale por la mañana, a las 8 de la mañana en Pakistán, hace una rueda de prensa en Islamabad y dice que sí ha colaborado con el régimen de Irán, pasándole la lista de los pisos francos donde estaban en el Partido Comunista ocultado. Lo que quiero decir es que cuidado con las infiltraciones, cuidado con las trampas que hacen. No es así, que dejen que la izquierda en cualquier país europeo o asiático tome el poder aquí con alegría. Esto es una senda con mucha dificultad. Un argumento falso. ¿Eh? Es un argumento falso. Eso es lo que acabas de decir, efectivamente, que están entrando un argumento, un falso argumento. No estoy diciendo tanto Podemos como el partido. No. Estoy diciendo lo que estoy diciendo. Que aquí, todos los que han venido aquí es posiblemente porque simpatizan con esta versión que han leído en público. ¿Verdad? Es así. No, aquí no veo a nadie, no creo que alguien esté de ABC. Lectores de ABC, pero puede haber un infiltrado. Exacto, es normal que haya. Si no esté, es que estamos desconectadas de la realidad. Seguro que hay, y no pasa nada, si no, está bien que escuchéis, porque así hablo nada. Pero es normal, porque este país, España, es un país capitalista y pertenece a la OTAN. ¿O alguien ha pensado que eso es así alegría? Nos dejan tomar el poder, la banca, los militares, la iglesia. No es así. Seguramente van a tramar que Pablo Iglesias cuando tenía 15 años violó a una niña, o tenía en su coche droga, o no, esas cosas que pueden montar, falsificar. Eso lo han hecho siempre. Y basta que recluten este tipo de propagandas para que una fuerza política se derrumba, porque luego tú no tienes esta posibilidad de contrarrestar estas propagandas porque no tienes esta capacidad de los medios de propaganda. Lo que quiero decir que está muy bien, hay que estar vigilado. Y segundo, que ninguna fuerza política que hoy está en la cima, en las encuestas, piense que solo puede tomar el poder y aguantar en el poder solo con tantos lobos que están alrededor. Es que no hay que tomar en broma la banca, los militares, la OTAN, todo esto están ahí para desmontar eso. Por tanto, es posible, sí, tomar el poder y aguantarlo en un país, pero contando con un frente amplio de izquierda, de fuerzas progresistas. Decía ahora que incluya a Sor María Forcada, por ejemplo, ¿no? Teresa Forcada, o a esta monja argentina que sale, Lucía, que incluya a esta señora también. Porque, es que, a ver, ¿no? ¿Cuántos somos para excluir a las que están en contra del sistema, ¿no? Que no nos suba a la cabeza. Esto me refiero. Y esto de lo que decía de Grecia, esto, ¿no? También, Grecia también ha tenido una historia muy larga en las fuerzas progresistas, en la lucha, luego los militares, como aplastaron a tanta gente en Grecia. Los británicos. Sí, y también en Portugal, en España. O sea, que esto, tomar el poder, quizás es sea más fácil que sujetarlo, ¿no? Aguantarlo. Bueno, pero porque realmente el poder económico es el que nos deja hasta unos límites. Y de ahí nos paséis porque os doy... Sí, yo creo que una fuerza sensata de izquierda tiene que ceder, es que si no, no se podrá mover en el contexto. Una izquierda moderada. Exacto, eso es justo, pero siempre siendo amplio, ¿sí? Para que este ceder sea compartido. Que parezca que somos libres de elegir. No es así, pero... No, eso es muy, muy complicado. Mira, yo cuando estaba en Irán hacíamos la revolución, jamás pensé en geopolítica. Yo pensaba que el pueblo unido jamás será vencido, todas esas historias.
Es verdad. Y derrocamos al emperador que era el Shah. No es broma, ¿eh? El Shah, derrocarle no era broma, que era el gendarme del Golfo Pérsico. O sea, Saddam Hussein atacó a Irán justamente porque no podía atacar al Shah. Porque el Shah le quitó una parte del Éufrates y Tigris y parte tal de un río que... Entonces, claro, pensamos que podíamos derrocarle fácilmente, vale, le derrocamos. Pero los que pusieron a nosotros, esto ya nadie lo controlaba porque no sabíamos de dónde venían. No, y la apoyamos, yo la apoyaba a Ayatollah Khomeini. Sí, es verdad. Sí, esto es muy complicado, sí. Espera, teníamos por aquí...